Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella, para los que no me conocen. El día de hoy les traigo un caso que a mí me ha dejado muy impactada desde que lo conocí. Es un caso que conozco desde hace años. Es el de una persona que fue atacada o víctima de un ataque con ácido. Seguramente las personas que me están viendo desde Colombia conocerán este caso porque fue un caso bastante mediático. En aquella época salió por todas las noticias. Y quiero mostrar este tipo de casos justamente porque realmente sí suceden, no serán constantes, pero sí pasan alrededor del mundo. Se sorprenderían de las estadísticas de ataques con ácido que hay por año en el mundo. Y pues nada, para no alargarme más, podemos comenzar. Habló con la joven que fue atacada con ácido. La atacó con ácido. Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres nació el 8 de agosto de 1980. Ella era la hija menor del matrimonio de sus padres, Julia y Guillermo, y también tenía dos hermanos mayores, Camilo y Juan Carlos. La mamá de Natalia tenía una empresa de elaboración de uniformes empresariales y acerca de su papá no hay mucha información. Solo se sabe que a la edad de 14 años los papás de Natalia deciden divorciarse, separarse, y que esto fue algo que afectó profundamente a Natalia, ya que la mamá de Natalia tuvo que hacerse cargo no solamente de los hijos, sino también en un aspecto económico. Digamos que su papá como que se deslindó un poco de esta responsabilidad. Esto fue algo que afectó la relación de Natalia con su papá, pero a ella tampoco nunca le faltó la figura paterna. Realmente su papá como figura paterna sí estuvo ahí. Físicamente Natalia era una chica de contextura regular, era muy bonita, tenía un rostro muy bonito. El rasgo más representativo o característico de su rostro eran justamente sus ojos como rasgados. Incluso a ella le habían sugerido en varias ocasiones participar en certámenes de belleza o en sesiones fotográficas, pero realmente a Natalia esto no era algo que le interesara mucho, ¿no? Lo suyo no iba por ahí. Desde pequeña Natalia siempre se había caracterizado por tener un carácter fuerte y decidido. Al ser la hija menor y al tener pues hermanos mayores, ella era como la más consentida de la familia, consentida por sus hermanos, por sus padres. Y a medida que ella fue creciendo ya en la etapa de la adolescencia, sus hermanas la empezaron a incluir en sus salidas, también en su círculo social. Ella y sus hermanos compartían los mismos amigos, el mismo círculo social. Entonces, esto hizo que Natalia desarrollara una personalidad como muy alegre, muy sociable. Realmente a ella sí le gustaba mucho salir de fiesta, estar con sus amigos, las after parties, todo esto. Justamente en una de estas fiestas es que conoce a quien sería su agresor en el futuro. En esa ocasión, esta persona le pide marihuana a Natalia, pero Natalia con un rotundo no, le dijo que no tenía, que ella no consumía esas cosas, como también haciéndole dar cuenta que Natalia no quería tener algún tipo de interacción con este tipo. Y su enamorado desde entonces le dijo que no le convenía meterse con esta persona porque tenía una fama de ser como una persona muy oscura, como que era un tipo muy adicto a muchas cosas, tenían problemas con mujeres, como esta aura un tanto oscura, ¿no? Entonces, digamos que este fue el primer encuentro que ella tuvo con su agresor a la edad de 18 años. Y posteriormente Natalia decidió estudiar medios audiovisuales en Colombia y a la edad de más o menos 27 años ella decidió hacer un viaje a Londres como para perfeccionar su inglés. Ella se fue a estudiar inglés a Londres, un viaje que digamos había sido planificado solo para unos meses, se convirtió en un viaje de 3 años. Ella se quedó ahí estudiando, también complementando su carrera con cursos, y a la vez también trabajaba en un bar, restaurante, porque a pesar de venir de un círculo social un tanto privilegiado, no es que tuviera la mejor economía, ¿no? Realmente su familia sí tenía ciertos problemas económicos, entonces ella tenía que trabajar para subsistir, para pagar sus propios gastos y todo esto. Ya al cabo de 3 años, Natalia tiene que regresar a Colombia porque su visa vence, su visa de estudios, y es justamente también por estas épocas que a la mamá de Natalia le diagnostican una enfermedad, un efisema pulmonar. Esta es una enfermedad que ataca al sistema respiratorio. Su mamá tenía que estar prácticamente conectada todo el tiempo a un tanque de oxígeno. Ella tenía que llevar su oxígeno para todos lados. Y por esta razón también Natalia decidió involucrarse mucho más en el negocio familiar de uniformes, como para apoyar más a su mamá, para estar más cerca de ella.
Y ya meses previos al ataque, Natalia estaba pasando por una época de crecimiento en su vida. Ella acababa de mudarse a su nuevo apartamento y estaba como en esta etapa de decorar su apartamento, comprar muebles, como en esta etapa de independencia, ¿no? Era una, digamos, una buena etapa en la vida de Natalia, ella ya con 33 años. Y bueno, lo que parecía ser una buena época en su vida luego se convirtió en una de las etapas más difíciles o quizá la más difícil de su vida. Y bueno, aquí les voy a comenzar a contar los hechos en sí, la parte más trágica de esta historia. El día 27 de marzo del 2014, Natalia se encontraba en el apartamento de su mamá. Ella había ido a ver a su mamá y de paso como a llevar unos botones de la empresa que le habían pedido. Entonces, por este motivo ella estaba en el apartamento de su mamá. Y de un momento a otro, el portero se comunica mediante el intercomunicador con el apartamento de su mamá y Natalia responde y el portero le dice que su ex enamorado la está esperando abajo. Entonces, Natalia tranquilamente baja. Ella también lleva unas cajas. Cuando ya llega a la primera planta, le entrega estas cajas al portero. El portero se va a la parte de atrás, que es donde estaban los contenedores de basura, para botar estas cajas. Y Natalia se queda sola ahí. Y en ese momento Natalia abre la puerta. Cuando ella abre la puerta, ve un tipo de espaldas con polera y capucha. Entonces ella grita que quién era, quién es. Y en ese momento esta persona se gira y le tira un líquido directamente en toda la cara a Natalia. En ese momento Natalia pega un grito muy fuerte que se escucha en todo el edificio. La mamá de Natalia lo escuchó y empezó a bajar justamente para ver qué había pasado. En el transcurso de eso, Natalia empieza a subir las gradas gritando. El rostro de Natalia poco a poco se empezó a poner verde, se empezó a hinchar y también se iba empezando a poner blanco. Y todo esto en cuestión de segundos. Cuando ya Natalia llega al apartamento, le empieza a gritar a su mamá que no ve, que no ve. La mamá de Natalia le ayuda a entrar a la ducha y empieza a echarse mucha agua, pero ella sigue gritando que no veía. En ese momento ellas pidieron ayuda a uno de sus vecinos, que también era como amigo de la familia. Ellas se trasladan en el auto de este vecino a la clínica Reina Sofía. Y mientras todo esto pasaba, Natalia seguía diciendo que no veía. Seguía gritando y llorando de dolor. Por desgracia, en ese momento había mucho tráfico. La mamá de Natalia junto con ella se bajaron del auto unas cuadras antes de llegar a la clínica para empezar a correr. Fue así como ellas entraron corriendo a la clínica. En el transcurso de que corrían, partes de la piel del rostro de Natalia se empezaban a caer. Y ya estando en la clínica, a Natalia la llevaron a la ducha, le quitaron toda la ropa y la estuvieron haciendo lavados con agua fría por 2 horas. Quisieron suministrarle medicamentos para el dolor, pero al tener también parte de los brazos quemados, esto fue bastante complicado, pero lograron hacerlo. Y conforme avanzaba la noche, a Natalia le pusieron vaselina y algodones con vendas especialmente para quemaduras por todo el cuerpo y la tuvieron que aislar totalmente de de todos porque había un riesgo muy grande de infección generalizada justamente por sus heridas. Y también la familia de Natalia se enteró de lo que había pasado. Empezaron a llegar familiares, amigos de Natalia. En total como 40 personas estuvieron ahí clínica apoyándola. Y uno de sus hermanos, digamos que logró pasar a donde estaba Natalia mientras le estaban haciendo los lavados. Su hermano le sujetó fuertemente en la mano a Natalia y ambos se pusieron a llorar desconsoladamente por lo que estaba pasando. También a Natalia la estaban sometiendo a lavados oculares justamente para tratar de salvar sus ojos, pero Natalia decía que si ella quedaba ciega, ella prefería no vivir, que si ella quedaba ciega no iba a poder continuar esto entre llantos. En algún momento se dijo también que Natalia había perdido el ojo derecho, pero posteriormente esto no había sido así. Y al cabo de unas horas sale el primer informe médico en la que se detalla que Natalia sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado. Las áreas más comprometidas eran el rostro, los brazos, los ojos, antebrazos, torso y muslos. Felizmente, Natalia ese día siempre llevaba una pashmina, eso fue algo que evitó que el ácido le cayera en el cuello, pero digamos que la peor parte la había sufrido su rostro y sus ojos. Y a las 11 de la noche deciden trasladar a Natalia al hospital Simón Bolívar, ya que este hospital tenía una unidad especial de quemados, algo que no tenía la clínica. Entonces deciden trasladarla
Incluso para hacer este traslado fue bastante complicado porque no habían ambulancias disponibles, eso tardó muchísimo, casi que 4 horas después, 5 horas después del ataque, se logra trasladar a Natalia. Ya estando en el Hospital Simón Bolívar, Natalia es revisada por el cirujano plástico Jorge Luis Gaviria Castellanos, quien se convertiría en un gran apoyo en el futuro para Natalia. Ya en el hospital, a Natalia se le realiza una primera cirugía que duró 6 horas. En esta cirugía, a Natalia le retiran toda la piel que había sido carcomida por el ácido. Prácticamente que el rostro de Natalia quedó en carne viva y para cubrir estas heridas utilizaron injertos de piel de donantes fallecidos en el 24% de su cuerpo. Esta cirugía también fue bastante complicada porque Natalia había tragado unas cuantas gotas de este ácido, entonces esto le había quemado la garganta y parte de la lengua. Entonces el proceso de entubarla fue bastante complicado porque justamente le generaba mucho dolor esto. Y unos días después los médicos también se dieron cuenta que aún habían restos de ácido en la piel de Natalia, entonces le practicaron otras cirugías más de emergencia para quitar justamente lo que quedaba de ácido, porque si este ácido llegaba a los músculos, esto sí iba a ser un problema muy serio. Natalia tuvo 4 cirugías más, 4 cirugías de emergencia en los días posteriores. Ella estuvo 12 días en cuidados intensivos. Nadie podía acercarse porque había mucho riesgo de infección. Ella pasó muchos días de dolor insufrible, también mucha desorientación porque ella constantemente estaba sedada, casi que todo el día estaba sedada, desorientada. Habían días en que ella no sentía nada, el ácido también había destruido parte de su sistema nervioso y también sus hermanos le traían helado o miel justamente para calmar el dolor que ella sentía en su garganta por las gotas de ácido. Y con respecto a su madre, la mamá de Natalia vio desde el momento uno todo, ella vivió todo ese proceso desde el momento uno. Entonces, ese mismo día, el día del ataque, a la mamá de Natalia le da como una especie de infarto. Luego los médicos se dan cuenta que no era un infarto, sino era una cardiomiopatía o más conocido como síndrome del corazón roto. Esto es algo que sufren las personas que llevan fuertes impresiones. Este síndrome del corazón roto simula las mismas características que tendría una persona que está sufriendo un infarto. O sea, imagínense lo fuerte que ha debido de ser el impacto para la señora ver y vivir todo esto junto a su hija. Además de ya tener este problema del efisema pulmonar, esta enfermedad pulmonar que ella ya padecía. Y pese a todo esto, Natalia seguía recuperándose, intentaba sobrevivir, pasar por esta etapa. Pero bueno, ¿quién era esta persona? ¿Quién había cometido este acto tan terrible contra la vida de Natalia? Al día siguiente del ataque, las autoridades empezaron a hacer una investigación muy profunda. Hablaron con los vecinos, recogieron testimonios. Habían algunos cuantos sospechosos. Al inicio se creía que podría haber sido un ex empleado de la empresa de uniformes con el cual habían tenido ciertos altercados, pero no, luego se dieron cuenta que esta persona no había sido. También recogieron el testimonio de Natalia y lo que sí dio un giro al caso fue que revisaron las cámaras de seguridad de la zona. En una de las grabaciones se ve a un hombre caminando como a 3 cuadras del edificio de la mamá de Natalia. Este hombre tenía como barba, una polera y llevaba un vaso en la mano derecha. Se ve que esta persona está como en dirección hacia el apartamento. Luego otra cámara logra captar a esta misma persona sentado afuera del edificio del apartamento. Está como mirando hacia todos lados, como observando, y luego se levanta, camina hacia la esquina y luego regresa. Parece que pregunta algo al portero y luego se retira. Pero luego 20 minutos después esta persona vuelve a aparecer otra vez en las cámaras, ya con la capucha puesta y caminando mucho más rápido, como si estuviera nervioso, mirando a todos lados. Y se ve el momento en el que esta persona está fuera del edificio y tira algo, tira como un líquido, que es justamente el momento del ataque. Y luego esta persona sale de la escena. A mí me sorprende ver esta parte porque hay como un transeúnte que está por ahí caminando y al parecer escucha el grito y esta persona voltean. Ya con estas grabaciones y con el testimonio que había dado Natalia, logran identificar a esta persona. Esta persona era Jonathan Vega y se emite una orden de captura. Los medios de comunicación muestran su rostro está por todos lados.
y las autoridades dan una recompensa de 75 millones de pesos para la persona que tuviera alguna información sobre el paradero de esta persona. Este caso llega a ser muy mediático, sale en todas las noticias, se hacen notas constantemente y se sigue el caso muy de cerca. La policía también hace constantes llamados a la población para dar con el paradero de esta persona. 8 días después, una mujer anónima da información acerca del paradero de Jonathan Vega. Este hombre es capturado en la casa de su abuela, en el Batán, que era como la zona donde ellos vivían. Y al momento de su captura, él no opone resistencia, pero sí como que había intentado cambiar su aspecto. Se había cortado el pelo, pero él tenía como heridas en las manos que lo delataban fácilmente. Ya cuando es puesto en custodia, él admite haber atacado a Natalia y que esas heridas eran producto del ataque. También dice que él era consumidor de heroína y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia. Pero ¿quién era Jonathan Vega? Bueno, después de lo que ocurrió, Jonathan Vega se hizo conocido como el monstruo del Batán porque justamente así se llamaba el lugar donde ocurrieron los hechos. Acerca de la vida de Jonathan no hay mucha información, pero sí se sabe que él nació bajo una familia un tanto acomodada. El dinero no le faltaba, pero esto tampoco hizo que él tuviera una infancia feliz. El padre de Jonathan murió cuando él era muy pequeño y su mamá lo había dejado al cuidado de su abuela para irse a Estados Unidos y desde ahí le enviaba dinero constantemente a Jonathan. Al parecer, Jonathan creció con cierto sentimiento de abandono porque él desde muy joven empezó a consumir sustancias y constantemente entraba en rehabilitación, pero sin poder estabilizarse realmente. Él también estudió cine en Argentina, pero él dejó sus estudios justamente por estos problemas mentales que él ya tenía. Un amigo que lo conoció 3 años antes del ataque dio bastantes detalles acerca de la personalidad de Jonathan. Este amigo cuenta que conoció a Jonathan en un retiro holístico para personas con problemas de adicción, con problemas de depresión, y que en este retiro Jonathan se hacía llamar Wolf y les había contado que él había sido maltratado en varias ocasiones por psiquiatras, que por eso él rechazaba, digamos, ese tipo de ayuda convencional y que trataba de encontrar respuestas en el misticismo, en el hinduismo, sobre todo este último, el hinduismo era un tema que a él lo apasionaba bastante. Este amigo también cuenta que en el retiro él se veía o parecía una persona relativamente normal, salvo en ciertas ocasiones que lo vio hablando solo y que habían ocasiones en las que también caminaba alrededor de la casa holística de manera compulsiva. Y ya fuera del retiro, el comportamiento de Jonathan era aún más extraño. El amigo cuenta que fumaba constantemente, que no podía estar quieto, que siempre estaba como en movimiento. Y ellos dos se juntaban como un par de veces a las semanas para mirar películas, porque compartían, digamos, esta pasión por el cine. También hablar sobre poesía, sobre literatura, les apasionaba también mucho la pintura, o sea, como que Jonathan, digamos que buscaba cierto refugio o una cierta mirada interior mediante estas expresiones artísticas, me da la impresión. Y durante estas reuniones que ellos tenían, pues Jonathan hablaba mucho sobre el individualismo, sobre el egocentrismo, sobre la sociedad frívola que, digamos, solo está en una carrera constante por el dinero y como las personas están locas por esto, como que Jonathan hacía muchas críticas acerca de estos temas, era algo que parece que lo frustraba mucho. Y otro tema que también frustraba mucho a Jonathan era el tema de las mujeres. Jonathan le llegó a contar que ya estaba cansado de tener que pagar por mujeres, pero que no podía establecer ninguna conexión con ninguna mujer. Para él era muy difícil. Había momentos en los que parecía que Jonathan tenía controlada su enfermedad, como que estaba yendo al psicólogo, al psiquiatra, pero que no tomaba ninguna medicación. Y también habían ocasiones en las que Jonathan le decía a este amigo suyo que escuchaba voces todo el tiempo, voces que le hablaban, que le decían que no querían que Jonathan fuera feliz, que Jonathan tenía que luchar contra sus demonios o algo así, como este tipo de cosas. Y unos 6 meses previos al ataque, este amigo cuenta que Jonathan estaba intentando como darle cierto motivo a su vida, cierto propósito, había dejado las drogas,
y estaban justamente por esta época leyendo un libro que se llama El psicomago chileno, que es de Alejandro Jodorowsky. Es un libro que trata sobre psicomagia, que es como una técnica terapéutica que combina el teatro, el psicoanálisis y ritos chamánicos para poder superar estos traumas, como dejar atrás esos bloqueos que él tenía, como que estaba intentando darle cierto sentido a su vida, salir de toda esta nube negra. Pero el amigo de Jonathan cuenta que ya poco tiempo antes al ataque, él veía como Jonathan estaba pues con esta nube negra, como esta nube gris alrededor de él, que cada vez se ponía un poco más hostil, como que a veces le hacía comentarios hostiles y que incluso ya había dejado de responderle al celular en ciertas ocasiones porque como que quería mantener cierta distancia de Jonathan. Y a todo esto, durante todo este tiempo que ellos dos mantuvieron esta amistad, que conoció a Jonathan, jamás Jonathan le había mencionado a Natalia. Nunca. Si Jonathan tenía alguna obsesión por Natalia, lo mantuvo en total silencio para sí mismo. Y ya en el proceso de investigación para el juicio que se le estaba haciendo a Jonathan Vega, su defensa intentó que él fuera declarado como inimputable, es decir, como exonerarlo de los cargos penales, y para esto intentaron presentarlo como una persona que no es consciente del alcance de sus actos, debido a los problemas mentales que él presentaba y además del consumo de sustancias que él ya presentaba desde hace tiempo. Y también dijeron que el día del ataque, Jonathan estaba bajo los efectos de sustancias y que estas sustancias hicieron que él escuchara como voces, como alucinaciones, que le decían que él debía librarse del daño que le había provocado Natalia, que debía quitarse como los espíritus de Natalia, algo muy loco, y para eso también su defensa pidió que se le realizaran exámenes psiquiátricos, pero la fiscalía también presentó pruebas contundentes para evidenciar la premeditación de este acto. Entre las pertenencias de Jonathan se encontró un recibo, era el recibo de la compra del ácido que lo había adquirido 3 meses antes. Esto confirma que el acto había sido calculado ya con tiempo, con anticipación. Además, también presentaron como prueba el tema de las cámaras, en donde Jonathan pues aparece caminando como dando vueltas, estando nervioso, yendo y viniendo, como si él supiera lo que iba a hacer. Como que esto no fue espontáneo, sino fue algo más bien calculado. Y también hubieron múltiples testimonios. La familia de Natalia dio su testimonio, uno de los hermanos de Natalia también dio su testimonio. Este hermano cuenta que ya desde hace 10 años Jonathan presentaba como intenciones oscuras hacia Natalia. Y Natalia, aún convaleciente, no muy recuperada, valientemente dio su testimonio, fue a dar su testimonio. Y todo esto también estaba siendo cubierto por la prensa en aquel entonces. Y aunque la defensa de Jonathan pidió pruebas psiquiátricas y que, bueno, en estas pruebas psiquiátricas salió que sí, que Jonathan presentaba problemas mentales, específicamente esquizofrenia paranoide, que esta es una enfermedad mental caracterizada por delirios, por pensamientos paranoicos, que las personas que sufren esta enfermedad tienen una percepción alterada de la realidad, pero los expertos determinaron que a pesar de que Jonathan tuviera pues enfermedades mentales, él estaba en plena facultad, tenía la capacidad de juicio y sabía y era consciente del alcance de sus actos. Él entendía la gravedad de lo que iba a hacer. En diciembre del 2016, Jonathan es condenado a 21 años con 10 meses de cárcel por los cargos de tentativa de homicidio y como autor responsable del delito. Sin embargo, en el 2016, esta condena fue reducida porque, bueno, llegó a segunda instancia y dijeron que a pesar de que Jonathan fuera consciente de sus actos, el tema de sus enfermedades mentales sí servía como atenuante para su condena, que había que tomar en cuenta también este aspecto. Y al final se le redujo la condena a 20 años de cárcel. Y bueno, en este caso no se sabe muy bien el porqué del ataque. Han habido muchas hipótesis del porqué y bueno, ya les voy a explicar un poco de esto. Al inicio se pensó que este ataque podía haber sido como un crimen pasional, pero Natalia rápidamente salió a desmentir esto porque ella aseguró que nunca ha tenido ningún tipo de relación con Jonathan, nunca fueron novios, ni siquiera fueron amigos. A pesar de que ellos vivían por la misma zona, eran casi como vecinos y tenían conocidos en común, ellos nunca fueron amigos. Ellos habían interactuado muy pocas veces
Incluso una de estas interacciones había sido por el mismo vecindario un día que ellos estaban paseando sus perros, pues sus perros tuvieron un altercado y se produjo un altercado también entre ellos. Y pues esta teoría de crimen pasional, pues no, como que no tiene muchos fundamentos. Y también se creyó que Jonathan podría haber estado enamorado de Natalia. Y esta tampoco es como una hipótesis muy sólida, a pesar de que Jonathan sí dijo que él tenía cierta obsesión o fijación por Natalia. Pero más bien se cree que esto ha sido como una especie de estrategia por parte de su defensa, pues para respaldar el tema de sus enfermedades y de sus adicciones. Y la hipótesis más sólida y en la que yo más creo personalmente es que este ha sido un crimen por odio. Este ataque tiene muchos aspectos que ya les quiero hablar, les quiero comentar un poco de esto, porque por un lado parece haber como resentimientos personales, también los problemas psicológicos y emocionales que Jonathan tenía, además de las frustraciones sociales que él también tenía. ¿Resentimiento por qué? Bueno, se cree que él tenía un fuerte resentimiento por Natalia porque, pues sí, hay evidencias de que Jonathan ya había amenazado anteriormente a Natalia, pero que Natalia nunca creyó que esto fuera un peligro real para su vida. Realmente no le dio mucha importancia. Esto hace ver que sí, Jonathan tenía como cierto ya resentimiento hacia Natalia. Además de los traumas que parece Jonathan haber generado a lo largo de su vida, de su infancia, parece él haber generado muchas inseguridades. Él tenía una gran incapacidad de como integrarse a la sociedad, de tener relaciones sanas con las personas. Él se la pasaba casi siempre solo, no tenía proyectos en su vida, casi que todo el tiempo siempre estaba aislado y con sus problemas mentales y emocionales. Y también este tema con las mujeres que él tenía, ¿no? O sea, él no podía conseguir una novia, una chica. Esto era algo que a él le frustraba muchísimo porque siempre él tenía que pagar por servicios. Entonces, él tenía una fuerte frustración en este sentido. Y también hay un tema de estatus social, de clase social. Les conté que Jonathan siempre hacía como fuertes críticas a su clase social, tachándolos de frívolos, de egocéntricos y bueno, se cree que Natalia entra en todos estos aspectos, porque bueno, Natalia también al venir de un estatus social alto o acomodado del mismo estatus social de Jonathan, ella también representaba todos estos resentimientos, estas críticas que él hacía a su propia clase social, además de que Natalia era mujer y este crimen fue perpetrado contra una mujer. Es decir, no era solo que Jonathan no podía conseguir una chica, sino que no podía conseguir una chica de su misma clase social, que seguramente era algo que Jonathan había aprendido a desear socialmente. Y bueno, Natalia representaba también esto, además de los resentimientos y altercados que ellos ya tenían. También los ataques con ácido tienen un simbolismo muy profundo. ¿Por qué es que se hacen ataques con ácido? ¿Por qué justamente con ácido? Bueno, se cree que estas personas lo que buscan es destruir la identidad de la persona al destruir su rostro, su imagen, su físico. Ellos lo que buscan es aniquilar totalmente la autoestima de la persona, como rebajar, entre comillas, a la persona a un nivel como inferior. Y al parecer esto fue como un intento de Jonathan de restablecer su imagen, como su masculinidad, dar rienda suelta a todas sus frustraciones, ¿no? Contra una persona. Entonces, para mí esto es como lo más sólido. Creo que ha sido una mezcla de muchas cosas y las enfermedades de Jonathan pues jugaron un papel muy importante también en este caso. Y ahora pasemos a hablar del proceso de recuperación de Natalia. Este ha sido un proceso lento y largo. Después de las primeras intervenciones de emergencia que se le hizo a Natalia, ella pasó por procedimientos quirúrgicos aún más complejos. El doctor Gaviria Castellanos empezó a cubrir el rostro de Natalia con su misma piel de la cabeza, porque esta piel de la cabeza es muy similar a la piel del rostro y las demás partes de su cuerpo fue cubierto con Primatix, que es una piel sintética de origen bovino. Y Natalia también al inicio tuvo que utilizar una máscara transparente por mucho tiempo. Esta máscara ayudaba a mantener la piel de Natalia hidratada, además de que la protegía también de infecciones. Y esta máscara también ejercía como presión en el rostro de Natalia para evitar que sus cicatrices se volvieran queloides, estas cicatrices que son como rugosas con relieve. Esta máscara la llevó por bastante tiempo, incluso hay muchas fotos. Natalia va a dar sus primeras declaraciones con la máscara puesta. Esta máscara la utilizó por mucho tiempo.
A Natalia se le realizaron más de 25 cirugías reconstructivas, además de ciertos procedimientos que han contribuido a la mejora de su piel, de la estética de su piel. Uno de estos procesos fue el uso de Gliaderm, que es un injerto celular empleado en medicina regenerativa. Este injerto se obtiene de piel humana procesada. Esto reduce mucho el riesgo de rechazo por parte del cuerpo de la persona y fomenta la regeneración de la piel natural de la persona. Los tratamientos de Natalia, las cirugías reconstructivas, fueron cubiertas en su mayoría por el Sistema de Salud Médico de Colombia, ya que este caso fue reconocido como un caso de violencia de género. Y además de la repercusión mediática que tuvo este caso, muchas entidades gubernamentales privadas ofrecieron su ayuda a Natalia y también muchas personas empezaron a dar donaciones a la familia de Natalia, personas que se solidarizaron con el caso de Natalia. Y finalmente todos estos cuidados ayudaron mucho, tuvieron una gran mejoría en su piel. Realmente a nivel estético, el aspecto de la piel de Natalia es muy sorprendente, a nivel funcional también. Incluso tú puedes ver en el Instagram de Natalia, ella aún sigue realizándose procesos dermatológicos, obviamente ya no invasivos como al inicio, pero sí para seguir mejorando la calidad de su piel. Y uno de los deseos de la mamá de Natalia y de la misma Natalia era recuperar este rasgo distintivo que ella tenía de su rostro, que era los ojos rasgados. Esto felizmente se logró hacer. Esto devolvió a Natalia parte de su identidad. Y bueno, tras todo esto también hubo un cambio en las leyes de Colombia. En el año 2016 fue promulgada la ley 1773, ley de Natalia Ponce de León, en la que se endurecen las penas para este tipo de ataques de 30 a 50 años y ahora es reconocido como delito autónomo. Ahora este tipo de ataque tiene nombre y apellido. Y aunque esta ley no favorece directamente a Natalia porque su juicio se dio antes de la promulgación de esta ley, eso no impidió que Natalia tomara la iniciativa de hacer un cambio en las leyes. Y también se ha regulado más estrictamente la distribución de sustancias químicas. También Natalia se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia de género y víctimas, hombres y mujeres atacados con sustancias químicas. Natalia también decidió crear la Fundación Natalia Ponce de León, esto por su afán de querer ayudar a las víctimas de este tipo en Colombia. Creo que podría resumir toda esta resiliencia de Natalia en una sola frase que ella misma dijo: me quemó el cuerpo, pero no el alma. Y Natalia también se ha convertido en una conferencista. Ella ha ganado muchos premios a raíz de su labor como agente de cambio. En el 2016 se le otorgó el premio Outlook Inspiration de la radio BBC como figura inspiradora y de gran coraje. En el 2017, Natalia también fue considerada como parte de 12 mujeres escogidas para luchar a favor de los derechos. Este premio le fue entregado directamente por Melania Trump. En la Fundación de Natalia también se hace mucho hincapié a la ayuda psicológica. Para Natalia esto es muy importante porque ella misma dice que el impacto psicológico que puede sufrir una persona que ha sido atacada con ácido es durísimo y tiene que ser, digamos, una ayuda integral, que eso es lo que ella busca hacer con su fundación. En cuanto a las estadísticas globales, se cree que alrededor de 1.500 a 2.000 personas son atacadas con ácido cada año, y esto que se cree que podría ser mucho más, solo que no se reportan. En países como Pakistán y la India, estos ataques suelen estar relacionados con rechazos de propuestas de matrimonio o disputas familiares, y muchas de estas víctimas son personas jóvenes de edades promedio entre 16 y 25 años, aunque también se han dado casos de niños y adultos mayores. Y las consecuencias de este tipo de ataques son muy complejas. Hay consecuencias físicas, claramente la persona es despojada de su identidad, se les genera graves quemaduras, ceguera, cicatrices permanentes y hasta discapacidad. A nivel mental también sufren estrés postraumático, depresión y mucho aislamiento social. También hay cierto estigma alrededor de estas personas, hay como una especie de exclusión social, dificultades económicas justamente por la imposibilidad de trabajar. No suelen dar trabajos a estas personas, es muy triste realmente. Entonces, esto es algo que sí sucede y no son casos aislados, es algo que tristemente pasa bastante. Y Jonathan Vega dejó grandes consecuencias en la vida de Natalia, que ha dañado permanentemente la imagen de Natalia, la manera en cómo ella se percibe a sí misma. En el caso de Natalia, digamos que su historia tuvo un buen desenlace, pero existen casos que se quedan impunes, justamente también por el estrato social del que viene la persona. Natalia misma dijo en una de sus declaraciones que
En el caso de ella, ofrecieron 75 millones de pesos por información del agresor y poco tiempo después se había dado un ataque del mismo tipo como ha sido a una pareja, por el cual el monto de recompensa era muy inferior al que habían ofrecido por el de ella. A ella le pareció esto un acto muy clasista, que la violencia no tiene clase. Y me gustaría que con este video se queden con una imagen de Natalia como el que ella quiere ser recordada. Que ella quiere ser recordada y vista como una persona victoriosa, que a pesar de esto que ella pasó, salió adelante, salió victoriosa, ahora es un agente de cambio en la sociedad. Y para mí esto es muy inspirador. En cuanto a la familia de Natalia, siempre estuvo ahí para ella. La situación que tenía Natalia con su papá también se vio de alguna manera restaurada en gran medida por lo que había sucedido. El papá de Natalia ya falleció, pero pues sí, ellos lograron restaurar esa relación. Y bueno, nada chicos, quisiera saber qué piensan acerca de este caso, qué les ha parecido. Me interesaría mucho leer sus comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y lo más importante que es suscribirse a este canal, que siempre intento traerles historias que a mí me conmueven, que me parecen fascinantes, historias que a mí me interesan muchísimo. No olviden activar la campana para que les avise cuando voy a volver a subir un nuevo video. También síganme en mis redes sociales, en mi Instagram. Y nada chicos, muchas gracias por ver este video. Espero que pasen un bonito día o noche, no sé. Cuídense mucho, ya nos vemos. Chao.